Hablemos respecto al caso de Rafael Poveda. Rafael Poveda es un periodista colombiano que se hizo muy conocido por, entre otras cosas, su programa de periodismo llamado Testigo Directo, pero más recientemente ha tenido alta relevancia nacional por su podcast llamado Más Allá del Silencio. De forma reciente, Rafael se vio envuelto en una controversia respecto a unos presuntos casos de acoso o abuso sexual que presuntamente él había cometido en contra de dos mujeres. Estas denuncias fueron promovidas, impulsadas por cierto movimiento de redes sociales, feminista y demás, en cabeza de tres mujeres, periodistas por lo demás: Mónica Rodríguez, Laura Palomino y Juanita Gómez. Según lo narrado por Rafael, él recibe un mensaje por WhatsApp donde se le indica que se va a realizar una publicación donde lo mencionan, ante lo cual él busca ponerse en contacto con este medio, recibiendo respuestas negativas. Y luego de ciertas conversaciones, charlas e intentos de ponerse en contacto, recibe una llamada de las tres periodistas anteriormente mencionadas, y Rafael grabó toda la conversación y la subió en dos partes a sus redes sociales, tomando principal relevancia en Instagram, que es donde tiene miles de visualizaciones, millones de visualizaciones, así como cientos de miles de likes, de comentarios, entre otras interacciones por medio de estas redes sociales. A partir de esta llamada con las periodistas y Rafael, se pueden realizar muchas precisiones jurídicas y hacer también ciertos análisis, también periodísticos, de los cuales me gustaría hablar y hacer una serie de comentarios. Primero, porque creo que hay unos errores y otras cosas que merecen ser resaltadas, así como debe ser un mensaje para que periodistas no incurran en los mismos errores en que incurren las periodistas que deciden ponerse en contacto y llamar a Rafael Poveda. En el presente video no tomaré parte de ninguno de los dos, ni creeré por completo la versión de Rafael, ni me pronunciaré respecto a las afirmaciones llevadas a cabo por las presuntas víctimas sexuales de Rafael, sino que me limitaré a señalar ciertos aspectos puntuales, jurídicos, fácticos y periodísticos llevados a cabo tanto por Rafael como por las tres periodistas que deciden contactarlo, llamarlo y supuestamente brindarle garantías para todo este proceso donde lo estaban acusando. El video será dividido como en varios temas a tocarse, dado que de toda la conversación hay unos aspectos puntuales que se merecen rescatar, así que empecemos con el primer aspecto. Hablemos primeramente del supuesto derecho a la réplica. En medio de las llamadas, algo en lo que insiste demasiado Rafael es que le permitan un espacio donde él también pueda poner de presente su perspectiva, su versión de los hechos, ante lo cual las periodistas le responden que ellas le permitirán a él ejercer su derecho a la réplica una vez que se publique el contenido. Rafael le responde que cuando se hace periodismo y se hace una acusación, primero se investiga, se confronta a las partes, toma entendidas como fuentes, y ahí sí se debe tomar la decisión de publicar o no publicar. Esto lo dice Rafael desde un punto de vista meramente periodístico. Tenemos información de dos mujeres que te denuncian por acoso sexual. Okay. Esa es la información que tenemos y por eso te estamos dando también la posibilidad de que en el momento que salgan las publicaciones, pues tú ejerzas tu derecho a la réplica o a sentar tu posición. En el momento que ustedes publiquen. Sí, señor, después de que publiquemos. Cuando uno hace periodismo y hay una acusación, uno primero investiga, confronta a las partes y ahí tú tomas la decisión de si publicas o no, ¿cierto? Pero ustedes no me están dando esa oportunidad. Ustedes están diciendo de que publican primero y después me dan la posibilidad, después de que mi nombre, ustedes lo están poniendo en entredicho y ustedes me están colocando como acosador. Entre otras cosas, le indica que sí se le están dando las garantías a Rafael porque lo van a publicar en las mismas condiciones en que publican a las dos mujeres. Claramente que los íbamos a publicar, que tenemos dos testimonios, te estamos aclarando que son dos testimonios por acoso sexual, ¿cierto? Que vamos a publicar y que te damos el derecho a que repliques, des tu versión en las mismas condiciones que las publicaremos a ellas, las vamos a publicar. Uy, gracias. Laura Palomino, por su parte, también le indica que ellas permiten aparentemente que Rafael se defienda y que ellas buscan conocer presuntamente la versión de los hechos antes de realizar la publicación y que él puede responder por escrito, por llamada, por videollamada, se le pueden enviar preguntas, los hechos en específico para que él responda. Te damos toda la información que tú nos pidas porque tú tienes el derecho a réplica. Pero nosotros no tenemos la obligación de verte cara a cara. Nuestro interés es conocer la versión de los hechos antes de la publicación y garantizar el derecho a respondente Rafael Poveda. No es requisito que esa respuesta se dé únicamente en una reunión presencial,
Si lo prefieres, puedes responder por escrito, por llamada, por videollamada, en entrevista, con el fin de que pases esa decisión efectiva y te podemos enviar preguntas, los hechos en específico, para que tú respondas. Son insistentes en señalar que según ellas le están dando las mismas garantías a Rafael que le están dando a las mujeres al publicarlos en las mismas condiciones, en el mismo criterio de igualdad que tienen ellas, y que van a publicar ambos testimonios en sus redes sociales con la misma oportunidad. Respecto a este punto me permitiré señalar algunos aspectos, algunas precisiones, porque considero que las periodistas en este tópico cometieron un error. Lo primero es indicar que los criterios de igualdad a día de hoy no son entendidos como igualdad para todos. Es decir, que si esta persona está acá y la otra está acá, yo le voy a poner las mismas condiciones a ambas independientemente de los niveles en los que estén. La igualdad consiste hoy en día, a criterios jurisprudenciales, legales, en igualdad para los iguales, desigualdad para los desiguales. Que si los criterios de igualdad debe ser que ambos estén acá, yo no voy a tratar de la misma manera a quien está acá que a quien está acá. Para conseguir una igualdad material, debo en ocasiones acudir a una desigualdad formal para hacer que estos que estén abajo lleguen acá y se encuentren en un criterio de igualdad. Por eso los gobiernos toman algunas decisiones como promoción de subsidios, de educación gratuita, entre otros elementos, para que aquellos que estén acá puedan ascender para llegar a un criterio de igualdad material sin atender necesariamente a criterios de igualdad formal. ¿A qué voy con esto? Que en el momento en que se publicara los videos donde se acusa públicamente a Rafael, este ya quedaba en el ojo del huracán, ya quedaba con un prejuicio ante los ojos de la vista pública y ya su nombre estaba sometido a los cuestionamientos públicos. El hecho de que después Rafael tuviera la oportunidad de contestar no era realmente una garantía, porque su nombre, su reputación, su honra ya había sido afectada por los pronunciamientos previos que había llevado a cabo las personas que lo acusan y que también lo habían compartido las periodistas y el medio del cual ellas hacen parte y promueven. En uno de estos cuestionamientos que Rafael le hace a las periodistas, se altera preguntándole que entonces qué debían de hacer ellas, que cómo le parecía a Rafael adecuado, ya que ellas estaban actuando de una forma y que entonces él debía indicarles cómo tenían que hacerlo. ¿Cómo pretendes tú que lo hagamos? A ver, cuéntanos a todas cómo pretendes tú que lo tengamos que hacer o cómo lo debemos hacer, según tú. No. Pero no se supone, como ellas mismas indican, que se habían asesorado con abogados, que tenían todo un equipo jurídico detrás indicándoles cómo tenían que hacer las cosas. Yo no creo que si una periodista está llevando a cabo una noticia donde involucra acusaciones sobre delitos y otro tipo de acciones reprochables socialmente, deba solicitarle a su mismo cuestionado, a la persona que en este caso está públicamente señalando, de cómo debe realizar este tipo de acciones que tienen una implicación legal, por supuesto. Si ellas dicen que previamente se asesoraron con abogados, esos abogados debieron de haberle indicado que este trámite que ellas pretendían llevar a cabo no cumplía con muchos criterios y estándares legales, constitucionales, jurisprudenciales, y que no estaban garantizando realmente una igualdad, ni siquiera garantías similares de las que estaban brindándole a las mujeres que pretenden denunciar estos hechos a Rafael, que luego de la publicación iba a estar en el ojo del huracán siendo cuestionado y señalado por todas las personas. Es curioso además porque en los varios momentos donde Rafael le solicita que le indiquen cuáles son los hechos de los que lo acusan, quiénes son las personas que están presentando estas denuncias detrás del anonimato o del desconocimiento de parte de él, o que por lo menos se le indiquen fechas o demás, ellas se niegan rotundamente indicándole que él va a conocer cuando se realicen las publicaciones. Eso no tiene ningún sentido. Primero, porque ellas tienen el deber de confrontar las fuentes. Eso no significa que acá tienen que parar a una persona que está dando una versión de los hechos y acá la otra que está dando la opuesta y tengan que hacer un careo, porque así no consiste en la confrontación, sino que previamente a publicar la noticia deben sostener conversaciones con ambas partes, la acusadora y la acusada, a conocer cada una de las versiones, qué es lo que tienen por decir, cuáles son sus puntos de vista. Y si ellas pretendían que sin decirles qué era lo que había pasado, quiénes lo estaban acusando y en qué fechas o qué contexto lo estaban acusando, él se defendiera, presentara correos electrónicos, llamadas o se defendiera de algo que ni siquiera él sabía qué es lo que era, ahí sí que estábamos en menos disposición de otorgar unas supuestas garantías a favor de Rafael, porque él se estaría defendiendo de algo de lo que no sabe de qué tiene que defenderse. Y esto me recuerda mucho a un libro escrito por Franz Kafka llamado El Proceso, donde vemos el protagonista, una persona que se ve enfrentado a un proceso judicial sin ningún tipo de garantías, sin ningún tipo de formalismo, sin ningún tipo de institucionalidad, sin conocer de qué lo acusan,
cuando lo acusan, qué ritos y criterios debe seguir en todo el proceso, sino con el constante miedo de que lo van a condenar o lo van a linchar, le van a efectuar una persecución judicial, sin él saber por qué motivo, cómo defenderse y demás. Veo que en este punto se encontraba también Rafael. No estoy defendiendo ni diciendo que lo que él sostiene es verdad, ni estoy diciendo por completo que sea inocente lo que se le haya señalado, sino que en ningún momento se le estaban dando las verdaderas garantías, si ni siquiera se le estaba permitiendo saber qué era lo que se le estaba acusando, y que su forma de decir que se iba a defender era que cuando ya se publicara la noticia, ahí sí él iba a tener la oportunidad de defenderse. Cuando ya todo el mundo había conocido lo que aparentemente ocurrió, cuando ya no tenía la oportunidad de defenderse antes de que su reputación se viera afectada. Y antes de seguir al segundo punto, hagamos una reflexión respecto a la labor de los periodistas. El periodista, entre otras cosas, tiene como finalidad encontrar hechos que puedan ser importantes para el conocimiento público, investigar, y una vez tenga suficiente conocimiento o por lo menos una presunción de veracidad de lo que ha investigado, lo publique. Es decir, que la finalidad de realizar todas las acciones previas de los periodistas es con el objetivo de que la publicación, una vez salga al conocimiento público, pueda estar completamente blindada y cumplir su fin esencial, que es informar a todas las personas. Yo me pregunto entonces, ¿las periodistas tenían la finalidad de publicar la ocurrencia de estos presuntos hechos de abuso sexual por parte de Rafael? Si el fin era la publicación para brindarle las supuestas garantías y el derecho a réplica a Rafael, debían de llevar a cabo esta acción previa a cumplir el fin esencial de, en este caso, las periodistas, que era publicar. En el momento en que ellas ya publicaban, cumplían la finalidad teleológica de la que estaban adelantando sus labores, y por lo tanto ya las presuntas acciones después en defensa de las garantías y del debido proceso de Rafael no tendría ningún sentido, porque ya la finalidad se habría consumado y la reputación de Rafael ya se habría puesto en duda ante los ojos de todas las personas que tuvieran acceso a estos medios. Ya hablando en términos jurídicos, por supuesto se podría hablar de que esto es una expresión de la libertad de expresión, y tendrían toda la razón, aterrizada a su subexpresión de libertad de información, que es una manifestación de la libertad de expresión. Sin embargo, este derecho a la libertad de información exige y protege el derecho de las personas a informar y recibir información veraz e imparcial. La Corte Constitucional, si bien es cierto, ha protegido el escrache, que es la manera en la que se denuncia públicamente la ocurrencia de un hecho reprochable o de la presunta comisión de un delito, la Corte no desconoce que cuando se realiza este tipo de acusaciones públicas por redes sociales, por internet, se debe cumplir con la carga de veracidad y la carga de imparcialidad. Cuando es la presunta víctima quien realiza las denuncias, las publicaciones, estas cargas no son exigibles porque se entiende que las personas directamente víctimas son las que están publicando su versión de los hechos, lo que ocurrió, y que ante su punto de vista es verdad lo que está diciendo porque fue algo que vivenció. Sin embargo, cuando son terceros los que realizan las publicaciones, como en este caso un grupo de periodistas que están retransmitiendo las vivencias de supuestamente dos presuntas víctimas sexuales de Rafael Poveda, sí es exigible las cargas de veracidad e imparcialidad. La Corte Constitucional se ha permitido hacer distintas apreciaciones sobre esta carga de veracidad y de imparcialidad. Respecto a la carga de veracidad, indica que supone que los enunciados fácticos puedan ser verificados razonablemente, es decir, no exige que la información publicada sea irrefutablemente cierta, sino un deber de diligencia razonable del emisor. En ese sentido, la veracidad implica que las versiones sobre los hechos o acontecimientos sean verificables y que el emisor sea lo suficientemente diligente para sustentar fácticamente sus afirmaciones. Por su parte, respecto al estándar de imparcialidad, sostiene que consiste en la verificación de que la información sea objeto de confrontación por varias fuentes, cuando ello sea posible, y que se busque examinar todas las fuentes de información disponible. En esa medida, esta carga impone a quien publica información adoptar cierta distancia crítica respecto de sus fuentes, de manera que sus preferencias y prejuicios no afecten también su percepción de los hechos. Vemos que en este caso, cuando Rafael pretende acercarse a ellas para solicitarles que antes de publicar conozcan su punto de vista, que lo escuchen, que no lo han escuchado a él por ningún lado y que directamente van a sacar una nota que, si bien no es en un medio periodístico propiamente, las tres mujeres son periodistas y están llevando a cabo una función propia de la libertad de información, que también se relaciona demasiado con su profesión de periodista. La negligencia de parte de ellas de conocer a ciencia cierta la ocurrencia de los hechos y luego
su negativa a escuchar la versión de los hechos de Rafael demuestra que en este caso las tres periodistas y en general todo el movimiento que publicó estas notas desatendieron las cargas de veracidad y de imparcialidad. Por lo tanto, su derecho de libertad de expresión, aterrizada específicamente a su expresión de libertad de información, se encuentra afectado por los condicionamientos que ellas pretenden imponer al no escuchar por completo la segunda parte de la historia, el otro lado de la historia, y en términos periodísticos, al no acceder a la confrontación de las fuentes, por lo que ellas están publicando meramente una versión de los hechos que ellas de alguna forma han sido cegadas al priorizar sus preferencias y prejuicios por sobre la labor periodística y las exigencias constitucionales y legales que ellas deben tener cuando realizan este tipo de notas, y más cuando son acusaciones en contra de la honra y la dignidad de una persona. Y esos límites no desconocen la prevalencia de la libertad de expresión. La misma Corte Constitucional ha reconocido que hoy en día la divulgación por medio de redes sociales y de internet no debe entenderse en los mismos términos que se entendían los medios de divulgación ordinarios o tradicionales. En la actualidad, ese tipo de publicaciones cuenta con amplia accesibilidad. La información hoy en día a través de estos medios se publica y se difunde de manera inmediata, alcanzando un número de destinatarios exponencialmente altos en los propios términos de la Corte Constitucional. Y que una vez este tipo de contenidos es cargado a redes sociales, independientemente de que luego el emisor quiera quitarlos de sus redes sociales, es posible que terceros repliquen este contenido y se siga ejerciendo una clase de cadena de repetición de este contenido donde se acusa y se señala a una persona. Por ello es que se insiste que en ningún momento estaban en igualdad de condiciones las mujeres que con prioridad querían publicar las periodistas y luego lo que querían publicar respecto a Rafael, que ni siquiera le dijeron de forma explícita hagamos un video con usted y lo publicamos, simplemente le dijeron como envíenos un correo donde usted dé la versión de los hechos, de unos hechos que él ni siquiera sabía, de unas mujeres que él ni siquiera sabía y de un contexto que él ni siquiera sabía las fechas. Así que no existe igualdad porque la publicación previa afecta la reputación de Rafael Poveda e implica un límite a la libertad de expresión por medio de redes sociales, porque en este escenario este derecho adquiere unas características particulares, pues la rápida difusión de la información, el control sobre las publicaciones por parte de los administradores y demás hacen que la tensión con los derechos de terceros alcance nuevas dimensiones y signifique un mayor impacto para dichos derechos. No nos cabe en la cabeza cómo estas periodistas consideran que está en igualdad de condiciones, primeramente publicar dos testimonios donde señalan de forma directa a un sujeto con reconocimiento nacional e internacional, y que por lo que ha pasado recientemente en el gremio periodístico respecto de acusaciones como también las ocurridas en el canal Caracol, se pretenda y se sostenga que va a estar en igualdad de condiciones, que luego al presunto agresor se le dé la oportunidad de hablar cuando ya todo el mundo ha conocido la primera versión de los hechos y todo el mundo se ha hecho un prejuicio respecto a lo que ocurrió. No todo el mundo, señoras periodistas, tienen la misma visión de ustedes, aunque por lo visto ustedes tampoco la tienen, de que cuando conozcan un caso, primeramente cuestionen lo ocurrido, no de que no crean, sino que quieran ahondar más, obtener más información, sino que es natural que las personas cuando ven algo por redes sociales se lo crean. Y eso es algo lo que hoy en día ha causado tantos problemas con la inteligencia artificial y las fake news. Así que ustedes no pueden pretender, y más ustedes como periodistas, que una publicación de estas no va a causar que las personas se queden con lo primero que vean. Así que ustedes deben entender que no iba a estar nunca en igualdad de condiciones Rafael frente a la primera publicación que ustedes realizaran de él. Vamos ahora al segundo punto, la reserva de la identidad. Cuando Rafael le hace estas solicitudes a las periodistas de que le den más información respecto a las acusaciones, que le indiquen quiénes eran las personas que lo estaban acusando, Mónica le responde que no puede hacer eso porque debe cuidar el nombre y la imagen de las personas. Podemos hacer eso, Rafael, ¿Por qué no? porque hay una persona que se tiene que cuidar su nombre y su imagen. Juanita Gómez también le indica que por cuestiones de confidencialidad y de seguridad no van a compartir previamente los testimonios y los documentos. Por razones de confidencialidad, de protección a las fuentes y seguridad, digamos, de todas las personas involucradas, digamos, no vamos a compartir previamente esos testimonios ni documentos, ni los registros que podemos tener y la información, por ejemplo, en el caso de la persona que ha decidido hablar sin querer que se conozca su identidad.
Rafael, por supuesto, les increpa diciéndoles que ellos pretenden cuidar el nombre y la imagen de esas personas, pero no se preocupan por el de él. Y ellas siguen insistentes en que no están obligadas a indicarle los nombres por cuestiones de seguridad y de confidencialidad. Al respecto, hay que señalar que la Corte Constitucional, en efecto, ha reconocido la importancia del anonimato. Ha reconocido que esa es una práctica válida y legalmente protegida, constitucionalmente protegida, para realizar denuncias públicas. Por ejemplo, en la sentencia T-241 del 2023, la Corte Constitucional analiza un caso de anonimato donde se presenta una denuncia pública. Allí la Corte, entre otros conceptos, reconoce la importancia del anonimato en ese tipo de circunstancias donde se pone en peligro la vida de la persona que está presentando la denuncia, y más si ha sido objeto de acoso, de abuso, de acceso sexual, puesto que el presunto agresor puede tomar represalias en contra de la persona. Sin embargo, la Corte también analiza que en algunos casos la presunta víctima quiera mantener ocultos algunos hechos, algunas circunstancias. Esta regla solo aplica en los contextos donde la presunta víctima es quien decide reservar información relativa a su caso y conservar su anonimato. Y cuando son terceros quienes llevan a cabo las denuncias, las publicaciones, nuevamente la Corte reitera las cargas de veracidad y de imparcialidad. Por lo tanto, cuando no es la víctima quien denuncia, la regla de la anonimia debe matizarse por dos razones. En primer lugar, para evitar que se presente lo que la Corte ha denominado una real malicia, es decir, una denuncia con conocimiento de que la información es falsa o con temeraria despreocupación acerca de su verdad. Y en segundo lugar, para evitar la posible afectación de los derechos de las víctimas. Por ejemplo, cuando se repiten relatos de violencia basadas en género sin consentimiento o participación de las víctimas. Vemos que no se puede negar que el anonimato ha sido reconocido como un factor esencial en el momento de denunciar ciertos tipos de hechos que puedan implicar un peligro para la víctima o para su denunciante. Y esto no se puede desconocer ni se puede negar. Y la insistencia de Rafael al conocer de manera específica quién era la persona que había denunciado puede de alguna forma saberse manejar de que hoy en día legalmente, jurisprudencialmente, se protege el anonimato. Sin embargo, caen en un error también las periodistas al desconocer las cargas de veracidad y de imparcialidad para la publicación, puesto que si bien la víctima puede actuar amparada en el anonimato, lo que ellas hicieron fue simplemente coger, copiar y pegar en sus redes sociales un video que fácilmente pudo haber hecho también la víctima, sin que mediara las labores periodísticas profesionales y las cargas constitucionales de veracidad y de imparcialidad. Así que en este punto, las periodistas también cometieron el error de desatender las obligaciones frente a la materia del anonimato que ellas estaban buscando preservar. Vamos al siguiente punto: el papel y la responsabilidad de Yo Te Creo, Colega. Laura Palomino reconoce que las mujeres fueron las que las buscaron a ellas, viendo todo lo que había venido ocurriendo con el gremio periodístico y las denuncias por acoso y abuso sexual al interior de este gremio, y acepta que las buscaron a ellas por el alcance que tienen en medio de sus redes sociales y sus otros canales de difusión. Igual, ellas iban a hacer la denuncia pública, se acercaron a Yo Te Creo, Colega, porque tienen y quieren tener, digamos, un canal para difundirlo, pero además de eso quieren tener la asesoría de unos abogados y también de un psiquiatra. Mónica indica también que ellas no están haciendo ninguna denuncia y que lo único que están haciendo es narrando los hechos, publicando lo ocurrido, replicando lo ocurrido, pero en ningún momento acusan. Estamos publicando 2 testimonios. Ellas son las que están relatando los hechos, nosotros no estamos acusando. Entonces te estamos dando la oportunidad y la opción, como se tiene que hacer, de que respondas a eso. Ya Laura te dijo que te iba a enviar el material pietado, pero no te vamos a dar los nombres, y con base en eso tú puedes contestar de la forma como tú creas más conveniente. ¿Listo? Y a ver, si bien directamente ellas no están diciendo Rafael hizo esto, al ellas publicar un testimonio que sin realmente un rigor específico, técnico, periodístico, fáctico, donde comprueben lo ocurrido, igual deciden publicarlo, sabiendo las consecuencias que a criterio público esto podría tener en el nombre, la honra y la imagen de Rafael. Rafael de alguna manera especulaba lo que podría llegar a pasar y también decidió grabar la llamada y anticiparse y también realizar sus respectivas publicaciones. He visto a muchas personas atacadas también diciendo que cómo es posible que Rafael salga a atacarlas a ellas, a señalarlas, a indicarlas, a señalarlas de temeridad, de malicia. Pero es que, a ver, así como él reconoce, también en consonancia con lo dicho por la Corte Constitucional, que ellas tienen la capacidad y el derecho de realizar este tipo de publicaciones,
porque él nunca solicitó ni que las bajaran ni que se retractaran, también es importante reconocer que él tiene el derecho a defenderse. Y de alguna manera él empleó los mismos medios a los que ellas acudieron. Ellas realizaron publicaciones por redes sociales, pues él también domina las redes sociales, domina un público, domina una audiencia, y era apenas natural que él se defendiera en los mismos medios en los que ellas también lo estaban atacando, sabiendo que él también tiene dominio y un buen desenvolvimiento en esa área. Y pues también, ¿qué se esperaba? Que él acudiera a las instancias judiciales e institucionales de manera exclusiva, cuando ellas no estaban haciendo eso, cuando ellas no se quedaron simplemente con adelantar los trámites ante las instituciones pertinentes, sino que también realizaron una actividad extrajudicial o extrainstitucional, que fue la publicación por medio de redes sociales. Así que él naturalmente también iba a acudir a estos medios y no se le podía exigir que él sí debiera cumplir de manera exclusiva y restrictiva acudir a las instancias judiciales e institucionales. Yo te creo, colega, es un movimiento importante, pero también debe entender que no todas las personas se van a quedar calladas ante las acusaciones. Y si una persona que también tiene relevancia nacional y relevancia y papel protagónico en redes sociales, pues naturalmente va a tender también a defenderse por ahí, porque los medios masivos de comunicación a través de las redes sociales hoy en día tienen una preponderancia significativa, al punto de que una sola publicación se puede ir viral. Así que él no se iba a quedar de brazos cruzados esperando que las periodistas hablaran y publicaran sin él tener oportunidad pública de defenderse y limitarse solo a los elementos judiciales. Vamos ahora al siguiente punto que me parece interesantísimo, y son las periodistas como ente acusador. En Colombia, el sistema penal que nos rige es de tendencia acusatoria, es decir, que hay un ente que toma las funciones de acusador, donde indica que cierto ciudadano ha cometido determinada acción que configura una conducta típica, antijurídica y culpable, que merece su consecuente sanción, su consecuente pena. Dado que ya no estamos en un sistema inquisitivo donde el mismo que acusa es el mismo que sanciona, se debe adelantar todo un trámite para que posteriormente un tercero imparcial, un juez de la República, determine la responsabilidad de la persona o las personas acusadas pues por este ente, y sea ese tercero imparcial quien determine el futuro y el devenir de estas personas acusadas. Básicamente es un sistema tripartita, del acusado y su defensa, el ente acusador y el juez, que está por encima de ambos y que determina la responsabilidad de la persona acusada. Digamos que así como antes analizábamos lo teleológico en la actividad periodística, ahora analicemos lo teleológico en la actividad judicial. ¿Cuál es el objetivo de llevar a cabo un proceso de estos? Obtener una sanción, y en este caso una sanción jurídica, dado que anteriormente, en lo que Hobbes llamaba el estado de naturaleza, las sanciones eran meramente sociales, eran meramente donde primaba el más fuerte y donde se imponía sanciones desproporcionadas según como se quisiera. Hay una cita maravillosa de Norberto Bobbio que habla respecto a las sanciones sociales y las critica, hablando de que el problema de este tipo de sanciones es su desproporcionalidad y además la pasión con la que se lleva a cabo este tipo de sanciones, porque no domina la racionalidad, no domina un criterio de proporcionalidad, sino que se sanciona de acuerdo a las pasiones que en ese momento tengan las personas y a la gravedad de la afectación. Asimismo, reaccionarán con gravedad de forma independiente así en realidad se requería esa sanción tan gravosa, sino que simplemente reacción de parte de la comunidad. Por ello se buscó que al acusar personas se adelantara todo un trámite con garantías, con respetando un debido proceso y unos principios y derechos constitucionales. Este tipo de acusaciones se puede entender como un nuevo sistema acusatorio extralegal, extrajurídico, sin formalismos, sin intervención institucional, donde la sanción jurídica es reemplazada por una sanción social. El ente acusador es reemplazado por las personas que realizan la denuncia pública. El acusado sigue siendo el mismo acusado, pero sin las garantías que le otorga el Estado. Y el juez, en este caso, es reemplazado por la comunidad plena, por la ciudadanía, por las personas que tienen acceso a este tipo de información, puesto que la sanción jurídica es aplicada por el juez. En este caso, la sanción social es aplicada por la sociedad. Así que se crea todo un sistema nuevo, extra legal, extra institucional, donde no existen garantías, donde no existen formalidades y donde no existen criterios constitucionales, legales, jurisprudenciales que puedan regir este sistema. Y vemos que ello es así porque, por ejemplo, Juanita Gómez le indica a Rafael que puede defenderse y ellas le hacen llegar escritos, señalamientos concretos, el contexto necesario para que él pueda defenderse de forma clara y dentro del plazo que se estableció. Vale, lo que podemos hacer es que por escrito se le pueden hacer llegar los señalamientos, digamos, concretos y con el contexto necesario para que se pueda responder entonces de manera clara y completa dentro del plazo que se estableció.
Porque sí lo vamos a publicar. Como si le estuvieran notificando una imputación o un pliego de cargos o un escrito de acusación. No tiene sentido que ellas hablen de un plazo, porque ellas no son ningún ente institucional para estarle exigiendo términos a un ciudadano civil cuando ellas también lo son. Rafael nuevamente les repite que por favor lo escuchen y Mónica, como siempre, le indica que él ya va a saber porque ya lo va a publicar y que si él se quiere defender le remita información al correo electrónico. En un momento Rafael la increpa diciéndole que ella está actuando como la fiscalía, está hablando como la fiscalía y ella responde que ella no es ninguna fiscal. Espérate, porque además estás hablando como fiscalía. No, yo no soy ninguna fiscal. Nosotros simplemente le vamos a dar voz. Yo me imagino Y en efecto, ni siquiera una fiscal estaría tomando la conducta y el comportamiento y las irregularidades que ellas están llevando a cabo. Porque una fiscal entiende desde luego el correspondiente debido proceso, entiende la necesidad de una sanción jurídica y una graduación de la misma, así como los riesgos de una sanción social. Rafael nuevamente les solicita que lo escuchen, que se reúnan algún día y que él les hable desde su punto de vista, desde lo acontecido, para que ellas también conozcan su versión y ellas mismas determinen si él está diciendo la verdad o no, y ahí sí decidan si publican o no la nota. Ellas indican que no son las adecuadas para determinar si Rafael dice o no la verdad, sino que eso le corresponde a la Fiscalía y a la justicia colombiana. Además que ellas no son quienes están presentando la denuncia y que además están protegiendo el derecho de Rafael a la presunción de inocencia al permitirle el derecho de réplica. Me parece curioso que ellas hablen de que ellas no se están tomando funciones de fiscalía ni de jueces, cuando primero ellas son las que le comunican a Rafael mediante un medio escrito que van a publicar algo en su contra y que lo están haciendo una serie de acusaciones y que ellas van a someter eso al conocimiento de todo el mundo. Segundo, le dan un plazo para que él responda. Tercero, le dan los medios institucionales o formales para que él haga llegar su respuesta y tras de eso indican que le van a garantizar la presunción de inocencia, las garantías procesales, que luego de conocer una versión ellas van a proceder a exponer y a escuchar la segunda versión de los hechos. Díganme si todo esto no es lo que realmente ocurre al interior de un proceso penal. Díganme si esto no es lo que constituye la naturaleza de un proceso de este tipo. Así que sí, ellas están tomando ciertas funciones que no les corresponden, como el simple hecho de otorgarle un plazo para que responda, como si hubiese un término dentro del cual él se pudiera defender públicamente, cuando ni siquiera ellas están respetando muchos criterios que al interior de la justicia colombiana se cumplen, no porque sea la justicia colombiana, sino porque es la correcta forma de adelantar unas acusaciones de este calibre. Además resulta interesante que Rafael les pregunta si todo esto, o por lo menos una de las denuncias, se está adelantando en la Fiscalía General de la Nación, a lo que Laura Palomino le responde que sí, que uno de ellos se está ya adelantando ante la Fiscalía General de la Nación, pero que igual ellas deciden publicarlo. ¿Esto está en la Fiscalía? Sí, ya hay una denuncia oficial en la Fiscalía General de la Nación. ¿Y por qué no dejas que ellos lleven a cabo la investigación? ¿Y tú acaso en tu podcast todos los casos están en fiscalía, todas las denuncias que pones? Me parece muy interesante porque la Corte Constitucional ha hecho precisiones de que en contextos institucionales con falencias de atención efectiva de las víctimas de violencias basadas en género, es entendible que se acuda a mecanismos alternativos para la formulación de las denuncias como las realizadas por medio de redes sociales. Sin embargo, es importante entender que esta idea del escrache, de la funa por redes sociales, de las denuncias públicas, son entendidas de esta manera como un medio alternativo. Es decir, que ante la inactividad, la falta de operatividad de los cuerpos públicos designados para adelantar ese tipo de procesos, cuando de verdad demuestra su inoperatividad, en ese caso es un medio alternativo la denuncia pública. Pero aquí vemos que ni siquiera se hizo precisiones ni pronunciamientos más allá respecto de cómo iba este trámite en la Fiscalía. Simplemente se limitaron a decir que esto ya estaba en la Fiscalía, pero no se sabe si en la etapa de indagación, si en la etapa de imputación, si en la etapa de acusación, sino simplemente lo dejaron así y ni siquiera señalaron que hubiera habido una falta de actividad por parte de la Fiscalía. En ningún momento se habló de una falta de efectividad por medio de los contextos institucionales y a pesar de eso, igualmente ellas tomaron la decisión de llevar a cabo este medio alternativo sin haber terminado o sin haber culminado de explorar la opción principal, adecuada, institucional y legal estipulada en nuestro ordenamiento jurídico colombiano. Así que esto también representa una irregularidad de que, siendo el escrache entendido en la jurisprudencia constitucional como un medio alternativo de denuncia, en este caso no se demuestra que tuvo que acudir como un medio alternativo,
sino que directamente fue un medio principal. Lo que hace que desde el punto de vista que ahora yo expongo, las periodistas sí se tomaron funciones que no les correspondían y estaban actuando como un ente acusador, o por lo menos tomando funciones de él para adelantar un trámite que finalmente iba a culminar en una sanción social, lo que no tendría sentido porque no se garantizaron las adecuadas etapas procesales ni un debido proceso, en el entendido de que en los medios institucionales judiciales la sanción es la culminación de todo el proceso respetando cada una de las garantías, pero en este caso la sanción llegó con la simple publicación, porque la sanción social no requiere de que primero se conozca la versión completa de los hechos, ni siquiera pretenden escuchar la versión del señalado, sino que en ocasiones se limitan a conocer la simple versión de los hechos de la persona que está acusando. Y con eso ya es más que suficiente para que consecuencialmente se genere una sanción social. Y es así como realmente no se respetó ninguna garantía, se estaba emulando un sistema acusatorio colombiano sin las consecuentes obligaciones ni el respeto a los derechos y la dignidad de la persona. Y en el primer momento en que se adelantó una acción, ya devino la correspondiente sanción social. Y esto, efectivamente, fue una mala jugada. Y culmino este video con el último punto y es: ¿qué pretenden? En un momento de la llamada, Rafael las aborda a las tres periodistas, a Juanita, a Laura y a Mónica, con una pregunta. ¿Qué pretenden? ¿Por qué hacen esto? Una pregunta. ¿Cuál es la intención de ustedes? Rafael, muchas gracias. Ellas previamente le habían indicado que lo que buscan es defender y estar del lado de las víctimas. No sé qué pretenden con esto, pero está bien. Tú dices, vamos a darle voz a ¿Cómo alguien. así Perfecto. ¿Pero qué pretenden? Exactamente Apoyar a lo que las pretendemos. víctimas. Perfecto. Eso es las presuntas ustedes- víctimas las queremos Ok. apoyar porque son dos jóvenes que no tienen el poder que tú tienes, que no tienen ¿Qué la voz poder? que tienen, que ¿Qué se poder tengo? sentaron aquí. Laura, ¿qué Sí, poder tú tengo yo? tienes Y esto, les reconozco, es una importante labor y además es esencial que también hayan personas dispuestas a creer para encontrar los respectivos materiales probatorios suficientes para que en dado caso que sea verdad se pueda llegar a imponer la correspondiente sanción y pena a las personas que vulneran y que violan el ordenamiento jurídico colombiano. Sin embargo, es importante que las periodistas y en general todo el mundo comprenda que esta defensa no se debe hacer a toda costa sin importar el contexto legal, los requisitos jurisprudenciales que se han impuesto y el entorno constitucional que nos rige. Yo no puedo pretender defender a las víctimas desconociendo asimismo otros derechos y garantías constitucionales, internacionales, convencionales, cuando eso puede ser más negativo que positivo. Y lo estamos viendo. Yo en ningún momento he dicho que lo que hayan sostenido las presuntas víctimas de Rafael Poveda sea mentira, así como tampoco he sostenido que lo que dice Rafael es verdad. Pero la manera en la que las periodistas abordaron este tema, le dieron manejo, tomaron decisiones, fue profundamente equivocada. Y ello causó que finalmente a las presuntas víctimas no se les creyera, se les pusiera en duda todo lo que han dicho y se iniciara una campaña de persecución en su contra por estar atacando a una persona tan conocida, con tanto respaldo y con tanto agrado a la vista pública. Y esto no se debe necesariamente a los propios testimonios ni a las víctimas que deciden hacer esto, sino a la forma en la que las periodistas tomaron la decisión de actuar frente a lo que también les estaba solicitando Rafael. Asumamos por un momento que lo que dicen las víctimas es 100% verdadero. Tampoco estoy diciendo que Rafael lo haya cometido, pero hipotéticamente sostengamos por un minuto que es verdad. Las malas decisiones que tomaron las periodistas han hecho que hoy en día estas mujeres estén en el ojo del huracán. Se les esté cuestionando todo y en dado caso de que genuinamente sean víctimas, se les está revictimizando por poner en cuestionamiento todo lo que han dicho. Y ni siquiera porque lo que ellas digan no sea del todo cierto, no sea creíble, sea inverosímil, sino porque las periodistas actuaron mal. Todo el movimiento actuó mal. No respetaron muchos puntos, no lo abordaron según los criterios que también ha establecido la Corte Constitucional, porque la Corte ha reconocido que el ejercicio de estas denuncias públicas exigen unos límites internos y unos límites externos por el riesgo que implica estas denuncias públicas. Y si ellas ignoraban todo esto, pues era apenas natural que ante los ojos de la sociedad se hallaran las irregularidades, las faltas de garantías a las que se vio sujeto Rafael. Y como es un tipo que se ha ganado mucha simpatía y tiene mucha popularidad, es natural que mucha gente haya salido en su respaldo. Es importante que un periodista o cualquier medio de difusión masiva de contenido, antes de llevar a cabo una denuncia de este tipo,
entienda la magnitud y entienda la gravedad de lo que está haciendo. Entienda la implicación y las consecuencias, porque también en ocasiones han ocurrido que muchos de estos tipos que terminan siendo denunciados públicamente eran inocentes, pero por la presión social terminan tomando decisiones como acabar con su vida. Así que no debe ser tomado tan a la ligera de que cualquier persona me viene a mí como periodista, me cuenta una versión de los hechos y yo de la noche a la mañana decido publicarlo en mis redes sociales que tienen un alcance masivo. Eso es un acto de irresponsabilidad social, periodística y legal. Así que cualquier periodista o en general cualquier persona que pretenda realizar una denuncia de este tipo, no les estoy diciendo que no lo hagan, porque además la Corte Constitucional lo ha permitido, lo protege y lo promueve. Pero sí, asesórense correctamente, tomen las mejores decisiones y no vayan haciendo por ahí lo que sea, porque pueden terminar siendo incluso ustedes denunciados por falsas acusaciones, por injuria, por calumnia, y terminan siendo ustedes los que reciben una sanción jurídica por no haber actuado correctamente ni haber respetado las garantías y los derechos de las personas a quienes ustedes estaban acusando. Hasta que no haya una sentencia en firme en su contra que efectivamente lo declare responsable de alguna conducta penal, esa persona sigue siendo inocente ante los ojos del sistema jurídico y por lo tanto cualquier denuncia pública que contraríe esa presunción de inocencia sin que haya un respaldo jurisprudencial puede causar que esa persona les presente denuncia en su contra por falsas acusaciones, por injuria, por calumnia. Así que antes de tomar una decisión de este calibre, cuídense mucho, asesórense, tomen las mejores decisiones, porque si no puede llegar a ocurrir lo que pasó en este caso, que a las personas que presuntamente vivenciaron estas experiencias de acoso sexual terminan siendo revictimizadas porque no se les termina creyendo nada y se termina cuestionando todas y cada una de las afirmaciones porque no respetaron adecuadamente las etapas. Así que este es mi análisis, esto es lo que considero de lo que ha ocurrido con Rafael Poveda. No lo defiendo, pero tampoco sostengo que lo que se ha dicho en su contra sea verdad, porque por el momento no conozco con un 100% de veracidad lo que ha ocurrido, pero si me atrevo a hacer acusaciones en su contra, también estaría vulnerando su presunción de inocencia, porque hasta el momento no hay ninguna sentencia, no hay ninguna providencia judicial en firme, ejecutoriada, que reconozca que él cometió algún tipo penal que se enmarque dentro del contexto de los delitos sexuales. Así que por ahora esperemos a ver cómo sigue transcurriendo los hechos de este acontecer y aprendamos lo que hay que aprender de este caso. Espero que les haya parecido interesante lo que aquí les expuse y que también cualquier persona que vea este video se lo piense 2 veces, sea periodista, sea medio de comunicación, sea cualquier persona, antes de realizar una acción de este tipo, porque puede acarrear las consecuencias negativas que en este caso hoy estamos viendo. Quisiera conocer la opinión de ustedes, dejen un comentario, dejen un like, compartan lo que sea y podamos generar un debate sano, argumentado respecto a este caso. Muchas gracias y los invito a que me sigan en mis otras redes sociales.